el silencio que esconde una verdad. Hay preguntas que el tiempo no borra, preguntas que sobreviven a imperios, a guerras, a siglos de silencio impuesto. ¿Qué ocurrió realmente antes del diluvio? ¿Por qué el mundo llegó al borde del colapso? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Los hombres? ¿O algo que descendió desde mucho más arriba? Durante generaciones se nos ha ofrecido una respuesta cómoda. Una historia ordenada, sin nombres incómodos, sin detalles perturbadores. Una versión del pasado que no genera preguntas difíciles. Pero existe otro relato. Uno que fue leído por los mismos sabios que construyeron las bases de nuestra fe. Uno que los primeros seguidores de las grandes tradiciones conocían de memoria. Un texto que fue apartado no porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Se llama el Libro de Enoc. Y lo que contiene no es especulación. No es mitología inventada. Es el testimonio de un hombre que, según la tradición, caminó con Dios, subió al cielo cuando aún era de carne y hueso, y regresó con una historia que nadie más podría haber contado. Hoy vamos a seguir ese testimonio hasta el final, sin atajos, sin versiones suavizadas. Porque la historia real de los ángeles que cayeron es mucho más oscura, mucho más compleja y mucho más urgente de lo que jamás te dijeron. El libro que no debía sobrevivir. ¿Qué es el libro de Enoc y por qué casi desaparece? Imagina que encuentras un diario antiquísimo que detalla, con nombres y fechas y consecuencias, un evento que cambió el curso de la historia. Y luego, descubres que ese diario fue retirado deliberadamente de las bibliotecas, prohibido en los concilios, ignorado en los sermones. ¿Cuál sería tu primera pregunta? No por qué fue excluido. Esa es la segunda pregunta. La primera es, ¿qué tenía dentro? El libro de Enoc no es un texto marginal escrito por un desconocido. Es una colección de escritos atribuidos a Enoc, bisabuelo de Noé, uno de los pocos seres humanos en toda la tradición bíblica que no murió de manera ordinaria. El Génesis lo describe así, casi de pasada, con una frase que debería habernos detenido mucho antes. Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, desapareció. Este libro no era desconocido para los antiguos, todo lo contrario. Fue leído abiertamente en las comunidades judías durante siglos. Fue respetado por los primeros seguidores del cristianismo. Ideas que aparecen únicamente en sus páginas se citan, sin nombrarlo directamente, en el Nuevo Testamento. La carta de Judas lo cita casi textualmente. Entonces, ¿cómo termina en el olvido? Cuando las instituciones religiosas comenzaron a definir qué textos serían oficiales y cuáles no, Enoc presentó un problema serio, no porque sus ideas fueran heréticas, sino porque sus ideas eran demasiado específicas. Mientras otros textos hablan del mal de manera abstracta, como una fuerza difusa, sin rostro ni nombre, Enoc nombra culpables. Describe crímenes, explica consecuencias, conecta la corrupción del mundo con decisiones concretas tomadas por seres concretos. Y eso, para una institución que necesitaba control sobre el relato, era peligroso. Excluir un libro no significa declararlo falso. Significa que no encaja con lo que se quiere enseñar. Es una distinción crucial. Y cuando entendemos eso, la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué fue excluido? La pregunta correcta es, ¿qué revelaba que no debía circular libremente? Enoc, el único testigo. El hombre que subió al cielo y regresó para contar lo que vio. Antes de entrar en los ángeles y su caída, necesitamos detenernos en el hombre que lo vio todo. Porque sin entender quién era Enoc, no podemos entender por qué su testimonio es tan diferente a cualquier otro. En el árbol genealógico de los primeros humanos, Enoc aparece como una anomalía. Todos los demás personajes de esa lista tienen algo en común. Nacieron, vivieron cientos de años y murieron. La fórmula se repite con una monotonía casi hipnótica. Luego llega Enoc. Y el texto simplemente dice que caminó con Dios y que no está
porque Dios se lo llevó. Sin funeral, sin tumba, sin los últimos años registrados, el libro de Enoc expande esa frase enigmática y la convierte en algo que ningún otro texto antiguo describe con tanta precisión. Un viaje, un ascenso real, no metafórico, al cielo. Enoc es llevado por ángeles mensajeros a través de capas del cosmos que ningún ojo humano debería ver. Observa el mecanismo del universo, los depósitos de nieve y lluvia, el lugar donde se guardan los vientos, el movimiento de las estrellas y, lo más perturbador de todo, las cárceles donde esperan los seres que cayeron. Lo que hace único el testimonio de Enoc no es solo lo que vio, es desde donde lo vio. No interpretó señales, no recibió una visión simbólica que luego tuvo que descifrar. Fue allí, lo presenció directamente y regresó al menos por un tiempo para transmitirlo. Hay una diferencia enorme entre quien interpreta una historia y quien la vivió. Enoc habla como testigo, y eso lo convierte en algo que ninguna institución podía controlar fácilmente, una fuente directa. ¿Por qué esto es relevante para nosotros hoy? Porque cuando lees el libro de Enoc con esa perspectiva, cambia la forma en que recibes cada palabra. No estás leyendo teología, estás leyendo el informe de alguien que estuvo allí. Y lo que ese alguien vio, lo que ese alguien nos dejó registrado, es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. El mundo antes de la fractura. ¿Cómo era la tierra cuando el cielo y la tierra aún no estaban completamente separados? Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero necesitamos entender lo que se perdió. El libro de Enoc describe un mundo anterior al diluvio que no se parece al mundo caótico que vino después. Era un mundo en equilibrio. No perfecto, no sin tensiones, pero equilibrado. Cada cosa en su lugar. Cada ser dentro de los límites para los que fue creado. Los seres humanos de esa era eran distintos, no en apariencia sino en su relación con el entorno y con lo que no comprendían. No habían cruzado ciertos umbrales. No fabricaban armas diseñadas para exterminar. No manipulaban fuerzas que superaban su comprensión. Vivían cerca de los ciclos naturales, dentro de los límites de lo que podían sostener moral y espiritualmente. Y el cielo en ese tiempo no era una abstracción distante. Era una realidad accesible para ciertos seres. Había entidades que habitaban ambos lados de esa frontera, que podían cruzarla, que tenían asignaciones específicas en ambos mundos. Entre esas entidades estaban los vigilantes. Este equilibrio no era eterno por diseño. Era frágil por naturaleza. Dependía de que cada ser respetara los límites para los que había sido creado. Dependía de que quienes tenían más poder ejercieran ese poder dentro de su rol, no fuera de él. Y cuando ese equilibrio comenzó a romperse, no lo hizo de manera ruidosa ni repentina. Lo hizo en silencio, lentamente, desde dentro. Como siempre ocurre con las fracturas más profundas, los vigilantes. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su misión? ¿Y por qué su caída es más grave que cualquier desobediencia humana? Aquí necesitamos detenernos, porque existe un malentendido fundamental sobre los ángeles que cayeron, un malentendido que hace que la historia parezca más simple de lo que es. La idea popular es que ciertos ángeles rebeldes, seres caóticos por naturaleza, desobedecieron a Dios por ambición o por orgullo, seres ya inclinados hacia el mal que finalmente cruzaron una línea. El libro de Enoc describe algo completamente distinto. Los vigilantes no eran rebeldes por naturaleza, eran guardianes. Seres creados específicamente para proteger, no para gobernar. Su función era triple: observar el desarrollo de la humanidad, preservar el orden establecido y garantizar que los humanos no recibieran conocimientos o influencias para las que aún no estaban preparados. Piénsalo un momento. Los mismos seres cuya misión era proteger a la humanidad del conocimiento prematuro terminaron siendo quienes entregaron ese conocimiento. Eso no es una historia de rebelión ordinaria.
Es una historia de corrupción desde adentro, y eso la hace mucho más aterradora. ¿Cómo eran en su forma original? El libro de Enoc los describe como seres de luz con autoridad real dentro de la jerarquía celestial. No eran mensajeros menores ni figuras decorativas, eran custodios con poder, con responsabilidad, con conocimiento profundo de las leyes que sostenían el cosmos. Y eso significa que cuando decidieron quebrar esas leyes, lo hicieron con plena conciencia de lo que estaban haciendo. No cayeron por ignorancia, no tropezaron en la oscuridad, eligieron. ¿Por qué descendieron a la tierra en primer lugar? Aquí el texto de Enoc introduce algo que contradice la versión más conocida de la historia. Los vigilantes no descendieron por rebelión inicial, descendieron por mandato, fueron enviados. Su presencia en la tierra era parte del plan original, no una invasión. Fueron comisionados para estar más cerca de la humanidad en una etapa crítica de su desarrollo. Y esa cercanía fue la semilla de todo lo que vino después. La mirada que lo cambió todo el instante exacto en que la misión se convirtió en traición. Hay momentos en la historia que parecen menores desde afuera, pero que lo cambian todo desde adentro. El libro de Enoc describe uno de esos momentos con una precisión inquietante. Los vigilantes comenzaron a observar a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas. Eso es todo. Eso es el inicio. Una mirada sostenida demasiado tiempo. No una batalla cósmica. No una rebelión declarada. Una mirada que cruzó el límite de lo profesional hacia algo mucho más peligroso, el deseo. Entendamos la gravedad de este momento. Los vigilantes no eran seres que desconocieran el orden. Conocían las leyes del cosmos mejor que cualquier humano. Sabían exactamente qué significaba lo que estaban sintiendo, y sin embargo, no lo rechazaron. Lo sostuvieron. En el libro de Enoc hay una descripción del proceso que es casi psicológicamente moderna en su precisión. El deseo no apareció de golpe. Fue progresivo. Primero la observación cercana, luego la familiaridad, luego el pensamiento que no debería haberse sostenido, y finalmente la decisión de actuar sobre él. Cada etapa fue una elección. Ninguna fue inevitable. ¿Por qué esto importa? Porque establece que el pecado de los vigilantes no fue un impulso incontrolable, no fue una falla del sistema. Fue una decisión tomada con claridad, con conocimiento pleno de las consecuencias y con tiempo suficiente para haberse detenido en cualquier punto del camino. Eso es lo que hace que lo que viene después sea tan grave. El pacto en el monte Hermón. El juramento que selló el destino del mundo. Un deseo puede contenerse, un pensamiento puede desecharse. Incluso una decisión tomada en un momento de debilidad puede revertirse. Pero un juramento es otra cosa. El libro de Enoc describe lo que ocurrió a continuación con una frialdad que resulta más perturbadora que cualquier descripción dramática. Los vigilantes, conscientes de que su deseo era una transgresión, conscientes de que algunos podrían arrepentirse si actuaban individualmente, tomaron una decisión estratégica. Se reunieron, deliberaron y sellaron un pacto. El lugar fue el monte Hermón, un lugar que no fue elegido al azar. El texto lo describe como el escenario del juramento solemne, el punto exacto donde los vigilantes se comprometieron unos a otros a no dar marcha atrás, independientemente de lo que viniera después. Pronunciaron ese juramento juntos, y en ese momento, lo que podría haber sido un error individual se convirtió en una conspiración colectiva. Reflexiona en eso un instante. No estamos hablando de seres que cayeron por debilidad espontánea. Estamos hablando de seres que organizaron su propia caída, que planearon su transgresión, que se aseguraron mutuamente de que ninguno retrocediera. El mal en el libro de Enoc no es caótico, es metódico.
El juramento en el monte Hermón convierte este momento en algo diferente a cualquier otra desobediencia registrada en los textos antiguos. Adán y Eva fueron engañados. Caín actuó en un instante de ira. Pero los vigilantes planificaron su transgresión con la misma precisión con la que antes cumplían su misión. Usaron sus capacidades para organizar su propio crimen. Y eso, en la lógica del libro de Enoc, es lo que hace que el juicio posterior sea no solo justo sino inevitable. Semi-Jasá y Asael, los arquitectos de la caída. Los nombres que Enoc no quiso que nadie olvidara. En los grandes crímenes de la historia siempre hay nombres. Siempre hay quienes lideran, quienes diseñan, quienes convierten una idea en acción. El libro de Enoc es extraordinariamente específico en este punto. No describe a los vigilantes como una masa anónima arrastrada por una corriente. Los nombra, los distingue. Asigna responsabilidades individuales, y dos nombres sobresalen por encima de todos los demás. Semi-Jasá, el organizador, el estratega, el que temió que algunos se arrepintieran y propuso el juramento para impedirlo. Su rol en la caída fue político, casi administrativo. Asegurar la cohesión del grupo. Garantizar que la decisión fuera irreversible. Sin Semi-Jasá, quizás algunos vigilantes habrían retrocedido. Quizás el daño habría sido menor. Quizás el equilibrio podría haberse sostenido un poco más. Pero Semi-Jasá entendió que la fuerza de una transgresión colectiva está en que nadie puede abandonarla. Asael, el transmisor, el corruptor directo de la humanidad. Donde Semi-Jasá organizó la caída hacia adentro, Asael ejecutó el daño hacia afuera. Fue Asael quien enseñó a los hombres a fabricar armas, quien reveló los secretos del metal, de las aleaciones, de los instrumentos diseñados para quitar vidas. Fue también Asael quien transmitió conocimientos de seducción y apariencia, técnicas para manipular la percepción de los demás, para despertar deseos y rivalidades artificiales. ¿Por qué Enoc los nombra con tal precisión? Porque en el mundo antiguo, nombrar no es solo identificar. Nombrar es acusar. Es dejar registro para la eternidad. Es asegurarse de que la historia no pueda reescribirse cómodamente. Enoc no está contando una historia de fuerzas abstractas, está señalando personas. Seres con nombres, con rangos, con responsabilidades concretas que traicionaron. Y esa especificidad es exactamente lo que hizo tan incómodo al libro de Enoc para las instituciones que querían una versión más manejable del pasado. El conocimiento prohibido, lo que los vigilantes entregaron y por qué nunca debió llegar a manos humanas, necesitamos hablar de lo que realmente se transmitió. Porque hay una tendencia a romantizar el conocimiento prohibido, a verlo como algo neutral que simplemente llegó demasiado pronto. El libro de Enoc no lo ve así. Lo que los vigilantes entregaron a la humanidad no era conocimiento abstracto, era conocimiento operativo. Conocimiento que cambiaba lo que los humanos podían hacer, pero sin cambiar lo que los humanos estaban preparados para manejar. Esa brecha entre capacidad y madurez es la grieta por donde entró la destrucción. Primero, las armas. Antes de la intervención de los vigilantes, los conflictos humanos tenían límites naturales, límites de fuerza, de alcance, de escala. Cuando los vigilantes enseñaron los secretos del metal y las técnicas de combate avanzado, esos límites desaparecieron. De repente, un solo individuo podía matar a muchos. De repente, una ciudad podía ser arrasada no por una catástrofe natural, sino por la decisión de otro ser humano. La violencia dejó de tener escala humana. Segundo, el conocimiento místico. Lo que Enoc llama hechicería y astrología no era simple superstición. Era el conocimiento de cómo influir sobre fuerzas que los humanos no comprendían completamente. Y ahí está el problema central. Un conocimiento que te da poder sobre algo que no entiendes completamente es siempre más peligroso que útil. Los humanos que recibieron estos conocimientos no los usaron para servir. Los usaron para controlar. Y el control sin comprensión
genera siempre consecuencias que nadie anticipó. Tercero, la manipulación de la apariencia y el deseo. Este es quizás el más insidioso de todos, precisamente porque parece el más inocuo. Cosméticos, perfumes, ornamentos, técnicas para alterar la percepción que otros tienen de uno. ¿Cuál es el daño de eso? El daño está en lo que reemplaza. Cuando la apariencia se convierte en una herramienta de poder, la sustancia pierde valor. Cuando la seducción se vuelve técnica, la autenticidad se vuelve vulnerabilidad. La sociedad comienza a funcionar sobre una capa de artificialidad que gradualmente reemplaza la realidad. Y una sociedad que no puede distinguir la apariencia de la sustancia no puede discernir el bien del mal. Cada uno de estos conocimientos, en aislamiento, podría parecer manejable. Juntos, aceleraron una espiral de corrupción que ninguna fuerza humana podía detener. Y sobre esa espiral nacieron los Nefilim. Los Nefilim, los seres que no debían existir y lo que su presencia significaba para el mundo. De la unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres nacieron criaturas que el orden original no contemplaba. Seres que no eran completamente ángeles ni completamente humanos. Híbridos de dos realidades que nunca debieron mezclarse. El libro de Enoc los llama Nefilim, los caídos, los gigantes. No son gigantes en el sentido de cuentos de hadas. Son gigantes en el sentido de que su escala, su fuerza, su capacidad de impacto sobre el mundo sobrepasaba lo que cualquier estructura humana podía contener. Heredaron de sus padres celestiales una fuerza y un conocimiento que no tenían ancla moral. No tenían la tradición humana de límites y consecuencias. No tenían la disciplina celestial del rol y la misión. Eran poderosos sin estructura, fuertes sin propósito. Y eso los convirtió en algo completamente diferente a sus progenitores. Seres que destruían no por decisión consciente, sino por su propia naturaleza. El libro de Enoc describe su impacto en el mundo con una acumulación de imágenes que se va volviendo más densa, más sofocante. La tierra asolada, los depósitos de comida agotados, la casa llevada al límite. Y cuando los recursos naturales se terminaron, los Nefilim volvieron su apetito hacia los seres humanos. Hay un detalle que el texto de Enoc incluye y que merece atención especial. Incluso los ángeles miraban a los Nefilim con alarma. Piénsalo. Los seres celestiales que habían descendido, que habían organizado su propia caída con frialdad estratégica, observaban ahora a sus propios hijos y sentían algo que no habían anticipado: miedo. Hay algo profundamente perturbador en esa imagen. Los vigilantes habían calculado su transgresión. Habían planeado cada paso, pero no habían podido calcular lo que nacería de ella. El mal, en el libro de Enoc, no es solo consecuencia de intención maliciosa. También es consecuencia de no poder anticipar a dónde lleva cada decisión cuando cruza un umbral que no debía cruzarse. Y el umbral ya estaba cruzado. Los Nefilim eran la prueba viviente de eso. El clamor. Cuando la tierra misma pidió justicia. Hay un momento en el libro de Enoc que a menudo pasa desapercibido entre toda la violencia y el drama de los gigantes y los ángeles caídos. Es el momento en que la tierra clama. No metafóricamente. El texto de Enoc describe la tierra como una entidad que tiene memoria, que acumula el peso de lo que ocurre sobre ella, y que llega a un punto en que ese peso ya no puede contenerse en silencio. La sangre derramada, las ciudades destruidas, los ciclos naturales alterados, la vida humana reducida a terror constante. Todo eso sube, según Enoc, hasta el cielo como un clamor que no puede ignorarse. Hay algo extraordinariamente moderno en esa imagen. La idea de que el mundo no es un escenario pasivo donde los seres actúan sin consecuencia, que el entorno tiene una especie de memoria, que la acumulación de daño genera una presión que eventualmente demanda respuesta. En la narrativa del libro de Enoc, ese clamor es lo que finalmente desencadena la intervención divina, no una decisión arbitraria tomada desde arriba,
sino la respuesta a una petición que venía desde abajo. La humanidad, incapaz de defenderse. La tierra, incapaz de sostenerse. El orden, incapaz de restaurarse por medios propios. Cuando todo eso converge en un solo grito, el cielo responde. El juicio. ¿Cómo Dios respondió y por qué cada castigo fue específicamente diseñado? El juicio que describe el libro de Enoc no se parece al castigo impulsivo de un ser ofendido. Es algo mucho más preciso, mucho más estructurado y, en cierto sentido, mucho más aterrador. Cada responsable recibe una consecuencia proporcional a su rol. No hay condena genérica. Hay justicia específica. Asael es encadenado en un lugar desolado, apartado tanto del cielo como de la tierra. El simbolismo es exacto. Quien usó su posición para corromper ambos mundos es excluido de ambos. Su confinamiento no es solo castigo, es contención. Una garantía de que su influencia no continuará contaminando lo que queda. Semijasá y los demás líderes son encarcelados en un estado de espera. No destruidos, sino confinados, retenidos, obligados a existir sin poder actuar, sabiendo que hay un juicio final aún pendiente. Hay algo en esa imagen que resulta más pesado que la destrucción directa. La espera consciente de lo que vendrá. El conocimiento de la condena sin la liberación de que ya haya llegado. Y los Nefilim. Los hijos que nunca debieron existir. El libro de Enoc describe su destino de una manera que ha generado siglos de debate y reflexión. Sus espíritus, liberados de sus cuerpos físicos por el diluvio, no encuentran descanso. Quedan en el mundo como algo que no pertenece completamente ni a lo celestial ni a lo terrenal. Es quizás la consecuencia más permanente de toda la transgresión. No los ángeles castigados, sino lo que dejaron detrás de ellos. El juicio del libro de Enoc no es solo una historia de castigo. Es una demostración de que el orden existe, que las transgresiones tienen consecuencias, que incluso los seres más poderosos del cosmos están sujetos a leyes que no pueden simplemente ignorar sin que eso produzca resultados, y que esos resultados, cuando finalmente llegan, son exactamente proporcionales a lo que se hizo. Enoc, como mensajero. El papel del hombre que vio todo y tuvo que regresar para contarlo. En medio de todo este drama cósmico, hay una figura humana que resulta extrañamente solitaria. Enoc. Enoc fue llevado al cielo. Vio los castigos, presenció las cárceles de los ángeles caídos, entendió la arquitectura del juicio, y luego tuvo que regresar, al menos temporalmente, al mundo que estaba siendo destruido, para cumplir una función que ningún otro ser podía cumplir. Tuvo que advertir. El libro de Enoc describe algo que resulta profundamente paradójico. Enoc es enviado a transmitir mensajes a los vigilantes mismos, a decirles que no habrá intercesión por ellos, que sus peticiones de perdón han sido rechazadas, que el juicio es definitivo. Un hombre mortal, llevando un mensaje al cielo, a seres celestiales que habían cruzado hacia la tierra. ¿Por qué un hombre? ¿Por qué no otro ángel, otro mensajero celestial? Hay una respuesta implícita en el texto que resulta poderosa. Porque los vigilantes habían cruzado hacia lo humano. La respuesta llegó a través de lo humano. La humanidad, que había sido corrompida por ellos, fue también el canal a través del cual recibieron su condena. Y luego, Enoc fue llevado definitivamente. No murió, fue transferido. El único ser humano en toda esa historia que vio ambos lados, que entendió tanto la corrupción como el juicio, que fue testigo de todo, terminó siendo también el único que no experimentó la muerte ordinaria. Como si haber cargado ese conocimiento, haber cumplido esa misión, hubiera cambiado para siempre su naturaleza. El diluvio. La purificación que no terminó con todo. El diluvio en el libro de Enoc no es simplemente una historia de agua y destrucción. Es la consecuencia lógica, casi matemática, de todo lo que vino antes. Los Nefilim habían desestabilizado el ecosistema a escala global.
El conocimiento prohibido había corrompido las estructuras morales de la sociedad. Los vigilantes habían alterado el diseño fundamental de la creación, y el clamor de la tierra había llegado al cielo. El diluvio fue la respuesta a todo eso. Noé aparece en el libro de Enoc como algo más que un superviviente afortunado. Es el único punto de continuidad en un mundo que necesitaba reiniciarse. Su rectitud no era solo virtud personal, era la prueba de que el diseño original de la humanidad no había sido completamente corrompido, que todavía existía en algún lugar lo que debía preservarse. Pero aquí, el libro de Enoc introduce algo que la narrativa más conocida no aborda con suficiente profundidad. ¿Funcionó el diluvio? ¿Eliminó completamente la corrupción? La respuesta, según el espíritu del texto de Enoc, es ambigua. El mundo fue purificado físicamente. Los nefilim desaparecieron de la tierra. Los vigilantes fueron confinados. Pero algo quedó. Los conocimientos que se habían transmitido no podían borrarse de la memoria colectiva con agua. Las estructuras de corrupción que los vigilantes habían enseñado seguían siendo parte del repertorio humano. El diluvio fue un reinicio, no una cura. Y eso, quizás, es la advertencia más profunda de todo el texto. ¿Por qué esto importa hoy? El espejo que Enoc nos sostiene frente al mundo actual. Podría ser fácil despedir todo lo que hemos explorado hoy como mitología antigua, como relato fascinante pero distante. Pero el libro de Enoc no fue escrito para el pasado. Fue escrito como advertencia para el futuro. Piensa en los patrones que hemos descrito. Conocimiento entregado más rápido de lo que la madurez puede absorberlo. Poder concentrado en manos de quienes no tienen los límites éticos para manejarlo. La brecha entre capacidad tecnológica y sabiduría moral. La corrupción que comienza en los guardianes del sistema, no en sus márgenes. Ninguno de esos patrones es exclusivo del mundo anterior al diluvio. El libro de Enoc describe un mundo que llegó al colapso no porque la humanidad fuera malvada por naturaleza, sino porque recibió poder antes de estar preparada para él. Y porque quienes debían protegerla de ese poder fueron los primeros en corromperla con él. ¿Cuántas veces en la historia reciente hemos visto exactamente eso? Guardianes que se convierten en corruptores. Conocimiento que llega más rápido de lo que la ética puede procesar. Poder que se organiza para perpetuarse antes de que nadie tenga tiempo de cuestionarlo. El libro de Enoc no es historia antigua. Es un diagnóstico que sigue vigente. Y quizás esa es la razón más profunda por la que fue apartado. No porque sus ideas fueran peligrosas en abstracto, sino porque sus ideas eran demasiado reconocibles, demasiado aplicables, demasiado incómodas de sostener frente a un espejo. Lo que Enoc nos deja. Hemos recorrido hoy un camino largo, desde la decisión de excluir un texto que decía demasiado, hasta los guardianes que traicionaron su misión, el juramento en el monte Hermón, el conocimiento que llegó antes de tiempo, los seres que nacieron de dos mundos que nunca debieron mezclarse, el clamor de una tierra agotada, y el juicio que llegó, inevitable, preciso, sin excepciones. El libro de Enoc no te dice qué pensar. Te muestra lo que ocurrió, con una precisión que ningún texto suavizado puede igualar, y te deja con las preguntas. ¿Qué hacemos con el poder antes de estar listos para él? ¿A quién le confiamos la custodia de lo que más importa? ¿Y cómo reconocemos la corrupción cuando viene precisamente de quienes debían prevenirla? Enoc caminó con Dios, vio lo que ningún otro mortal vio, y regresó, al menos por un tiempo, para dejar registro. El registro sobrevivió. Tú acabas de leerlo. Si este contenido resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también se atreva a hacer las preguntas que muchos evitan. Y si quieres seguir descubriendo los textos, misterios e historias que el tiempo intentó ocultar, este canal es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos.
Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas en todo el mundo.